buenas noches, bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga, es una bendición estar con ustedes una vez más. Estamos en el programa Edificando el Hogar. Agradezco primeramente a nuestro Dios, quien es el que nos da la fuerza, el que nos da la vitalidad para poder seguir enseñando la palabra de nuestro Dios que nos dejó. Agradezco también, ¿verdad?, la vida de mi esposa y de toda la familia, ¿verdad?, espiritual que nosotros tenemos. Quiero mencionarle que se cambió este programa porque es importante estar edificando el hogar, es importante estar labrando el hogar, importante labrar el huerto, para que cada una de las familias que han creído en Jesucristo puedan ser restauradas, puedan ser edificadas, puedan llegar a tener una felicidad como nunca se había imaginado. Pero sí es importante aprender. Siempre antecede el aprender, el tener un conocimiento, y que eso nos va a llevar al éxito. No porque seamos muy inteligentes, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que sostiene al universo. ¿Cómo nos sostendrá, verdad?, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos? Así es que, amado hermano, todo está en las manos de Dios. Aquellos que se estén apenas conectando, les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Si alguno tiene alguna necesidad, necesita algún consejo, necesita alguna ayuda, usted sabe que nos puede encontrar en el 55 25 00 95 40. Ahí le vamos a poder atender sus dudas, preguntas y alguna otra situación. Si usted, ¿verdad?, le agradaría que un tema, ¿verdad?, específicamente lo estudiáramos aquí, amado hermano, sería una grande bendición el que usted nos pueda enviar sus comentarios, alguna pregunta para que podamos desarrollarla en este programa, Edificando el Hogar. Así es que en esta noche quiero exponer un tema. Usted sabe que hoy, ¿verdad?, hablamos, pero también platicamos, más que sea una enseñanza, sino una plática, un punto de vista conforme a la luz de la palabra, un punto de vista familiar, un punto de vista que pueda ayudarnos en las cosas prácticas de nuestra vida. Así es que en esta noche tengo un tema, ¿verdad?, que quiero explicar, que pues es un tema profundo, es un tema también que tiene sus tenores, sus mayores, pero sí es importante que nosotros aprendamos sobre este tema. Este tema, ¿verdad?, los que ya nos sintonizan en vivo se podrán haber dado cuenta que dice, ¿va?, la responsabilidad. Realmente, amado hermano, la responsabilidad creo yo que se cultiva desde que uno es pequeño. Desde que están pequeños se cultiva la responsabilidad. La responsabilidad es una forma de vida, la responsabilidad es un valor, pero que hoy en día se ha perdido. Sabemos que a lo largo de la historia ha habido gente responsable y gente irresponsable. Siempre ha habido. Nosotros no podríamos decir que antes sí lo había y hoy no. Yo creo que siempre lo ha habido, al igual que la maldad, al igual que las enfermedades, siempre ha habido. Pero que hoy, ¿verdad?, se ve un poco más la diferencia. De manera que hablar de la responsabilidad va íntimamente ligado a la educación en casa. Por eso es importante, amado hermano, que si tú tienes hijos pequeños, bueno, entonces puedas tú, ¿verdad?, enfatizar en este valor, la responsabilidad. La responsabilidad es un valor que se adquiere en el hogar. Y quiero enfatizar en algo, y estoy hablando de este tema para que podamos ver la magnitud de bien o de mal que se hace cuando alguien es administrado en esta área, la responsabilidad. Es un valor que se aprende en casa. Muchas veces, muchos padres de familia quieren que lo aprendan en la escuela. Muchos valores quieren que se aprendan en la escuela. Muchos valores creen que la maestra o el maestro es el responsable de enseñar responsabilidad. Pero déjeme decirle que todos los valores son inculcados en casa. Todos los valores son inculcados en casa.
tiene que ver el padre y tiene que ver la madre. Siempre, ¿verdad? Ellos jugando un papel súper, ultra, mega importante para la buena impartición de los conceptos en los hijos. Porque no solamente es decirle, va, la responsabilidad es eso, sino que a través del ejemplo se pueda inculcar, en este caso, este valor llamado responsabilidad. Miren, para que usted pueda verlo, aquí se buscó en Google y dice aquí, cualidad de una persona responsable. Entonces, para ello, tenemos que buscar a la palabra responsable, para que usted, ¿verdad?, pueda notar qué es ese valor. Y dice aquí, responsable, que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme ellas. Mire qué hermoso esto. Que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Esto quiere decir, amado hermano, que para que haya responsabilidad, la persona tiene que entender cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus trabajos, cuáles son sus tareas, y a través de que se sepa cuáles son sus obligaciones, entonces, ¿verdad?, es poderle inculcar esa responsabilidad. Hoy en día, para irme explicando este gran tema, hoy en día nosotros observamos, porque tenemos que ser prácticos. Mire, la palabra de Dios, sabemos que tiene un contexto histórico, sabemos que se escribió hace ya muchos años, sabemos que se escribió para el pueblo de Israel, pero que a la vez, hermano, la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios la podemos seguir ocupando hasta nuestros días. La palabra de Dios es tan bella, es tan hermosa, que toda la palabra de Dios la podemos ocupar en nuestro día a día. Muchas veces se piensa que una prédica, sí, qué bonito, qué hermoso, amén, aleluya, pero no se comprendió de tal manera que no se vive. Y la idea es que tú y yo, amado hermano, podamos vivir la palabra. Y ahorita voy a algunos versículos que nos enseñan acerca de la responsabilidad. Y el último ejemplo, hermano, es un ejemplo lleno de cosas que espero en el Señor que vengan a cambiar nuestra mentalidad. De manera que entonces, hoy en día podemos observar cuántos miles y millones, me voy a atrever a poner esa palabra, millones de trabajadores no son responsables. No son responsables porque tiran el trabajo, abandonan el trabajo, vamos a poner, ¿verdad?, no llegan puntual. Muchos miles y millones de trabajadores no son responsables con su trabajo, por lo cual se emplearon. Entonces, hermano, esto viene a ser sumamente terrible, porque entonces, ¿cuántas empresas están siendo afectadas? ¿Cuántas familias están siendo afectadas? Porque ese trabajador indudablemente viene de un hogar. Si esa persona no es responsable, entonces quiere decir que en su núcleo familiar ahí hay personas irresponsables. Yo sé que no todas, yo sé que no podría decir que la mayoría, pero sin embargo, si es un padre o una madre de familia que no es responsable, eso, hermano, como ley, vamos a ver que los hijos no van a ser responsables. No van a actuar de una manera que sepa sus obligaciones y que las cumpla. Entonces, hermano, sí es terrible. Ahora, pasemos al lado del hogar. En el hogar podemos observar un papá y una mamá que a lo mejor un día sí hace sus deberes y al otro día no, y que todavía se atreven a decir a los niños, es que tú tienes que hacer tarea, cuando a lo mejor mamá no lavó trastes ese día, ¿verdad? O a lo mejor cuando papá no fue a trabajar porque se sintió un poquito mal. Bueno, a lo mejor ahorita si es como que de gripe, pues no lo van a recibir en el trabajo, pero vamos a pensar que se siente un poquito mal de la cabeza. Y ese fue su pretexto para no ir a trabajar. Entonces, hermano, los valores se inculcan por medio del ejemplo. Pero hablar de este gran tema
no podemos echar culpas y no podemos decir, es que mi papá o mi mamá no me inculcó ese valor. Yo soy así porque no me exigieron. Yo soy así porque no hubo quien me lo enseñara. Hermano, entonces estamos no siendo responsables con nuestra propia vida. Hay tanta gente que se ha quedado sin padre y sin madre, pero sin embargo son responsables. Hay tanta gente que se quedó en la calle porque tuvo una calamidad desastrosa y que entonces hoy por hoy, ¿verdad?, es responsable, tiene un buen trabajo, es buena persona. Entonces, hermano, no podemos echar culpas. No podemos nosotros evadir nuestra responsabilidad y estar poniendo, ¿verdad?, como chivos expiatorios a otras personas. Hoy en día es muy frecuente, ¿verdad? Es que mi papá, es que mi mamá, y como que, hermano, ellos fueron los responsables de todos los aspectos de nuestra vida. Pero no es así. Yo creo que, amado hermano, tenemos que acercarnos a los pies de Cristo y si en alguna manera somos irresponsables, nos damos cuenta que no estamos siendo responsables con nuestra familia, con nuestra propia vida, con nuestro trabajo. Entonces yo creo que debemos de acercarnos al Señor y pedirle de su ayuda para que Él nos haga esa bendición, nos transforme y que podamos ser responsables. Eso es muy importante. Nadie puede hacer las cosas solo, necesitamos de Dios. Ahora, entrando en ese aspecto de la responsabilidad, de hasta qué punto ahora podría afectar a una familia, pues imagínense que si un padre de familia le da flojera ir a trabajar y entonces vive al día, pues hermano, ese día a lo mejor no come. Hermano, eso ya es terrible, ¿verdad? Pero también quiero pasar a esta parte de este tema, de esto que estamos platicando, porque hoy se piensa que la responsabilidad, ¿cómo lo puedo decir? Que le voy a poner un ejemplo práctico del día de hoy. Si un hijo falla, si un hijo, vamos a decir, tuvo un error, los papás creen que tienen que ayudarlo en ese error. Entonces lo que están fomentando es que sea irresponsable y que se confunde el término responsabilidad con amor. Se confunde el término responsabilidad y muchas veces comparan a Dios diciendo, es que Dios nos ayuda en todo momento. Y quiero ser claro, no tiene que ver nada la responsabilidad con el amor de Dios o el amor de padres. Son cosas totalmente distintas, son cosas que en esa línea, ¿verdad?, se rompe y que entonces por eso observamos cuántos hijos, ¿verdad?, no mantienen su casa porque los padres mantienen el hogar y aún, ¿verdad?, ¿cómo lo puedo decir?, mantienen a los nietos. Hermano, eso es una grande calamidad porque entonces no están siendo responsables con lo que les toca. De manera que esto va a traer consecuencias, aún, déjeme ser muy claro y déjeme ser muy puntual, de salvación. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con la salvación? Extraordinario. Vamos a los ejemplos. Mire, ahorita le voy a poner, primero le voy a poner ese verso que le digo. Aquí está, mire, vea. Esto está en Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, dice, pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuentas de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Imagínense cómo la responsabilidad de Dios hasta dónde abarca. Dios quiere que seamos responsables aún de lo que tú, amado hermano, y yo hablamos. No hay cosa que no vayamos a dar cuentas. Eso se llama responsabilidad. Entonces, ¿cuánto más cuando un hijo o una hija ya adultos con familia no están siendo responsables y necesitan, ¿verdad?, o los padres ya ayudan en algo que no les corresponde? Yo creo que a ambos Dios les va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque tanto uno está siendo irresponsable como el otro está solapando la irresponsabilidad del hijo o de la hija. Y esto es tremendo, hermano, porque vamos a dar cuentas. Entonces, sí es muy importante, sí es algo clave que podamos nosotros ser responsables y que a la vez, amado hermano, podamos ser ejemplo de nuestros hijos de responsabilidad. Si ya tú tienes hijos grandes y bueno, es que yo ya los tengo grandes, no te preocupes. Si
tú eres responsable, eso se nota, eso se ve, y que entonces tú tienes que dejar que los hijos sean responsables, porque entonces, amado hermano, Dios va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. ¿Y por qué le digo esto? Porque si Dios permitió que, voy a poner yo como ejemplo, pero imagínense que le dijera a mi mamá, oye mamá, fíjate que pues no voy a poder cuidar al niño, mi trabajo, la verdad que no me da tiempo y no tengo dinero para una guardería. Ten por favor, cuídamelo. De manera que a lo mejor ella lo hace gustoso, ella lo atiende al bebé, ella cuida al bebé y le da el alimento, ¿verdad? Y toda la situación. Bueno, ahora, yo le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Que yo mismo la voy a contestar porque pues no sé si usted me vaya a contestar porque no lo escucho. Pero yo le pregunto, ¿a quién le dieron por herencia ese pequeño? ¿A quién le dieron como herencia esa nueva vida? A mí y a mi esposa. De manera que entonces, cuando yo voy y ¿cómo lo puedo decir, hermano? Traspaso la responsabilidad. A mí es el que me van a dar cuentas juntamente con mi esposa. A mí me van a dar cuentas porque Dios nos entregó esa nueva vida a nosotros. ¿Por qué? Pues porque tuvo que haber habido una relación donde el cual hubiera una incubación, y entonces esa nueva vida nosotros debemos de ser responsables por ella. De manera que entonces a mí y a mi esposa nos van a pedir cuentas porque el regalo fue dado a nosotros. Pero entonces cuando le den cuentas a lo mejor a mi esposa, a mi madre, ¿verdad? Le van a decir, bueno, ¿y entonces tú por qué cuidaste a tu nieto? Ah, es que mi hijo no tenía dinero. Perfecto. Le van a decir, oye, ¿y de quién era la responsabilidad? ¿De él? ¿Y por qué lo cuidas tú? Ah, es que porque amo mucho a mi hijo y entonces, pues aquí lo estoy cuidando. No, porque cada uno tiene su trabajo que hacer, hermano. Su trabajo ya mis padres lo delegaron o sus padres ya lo hicieron. Va a decir alguien, es que lo hicieron mal. No importa cómo lo hayan hecho. El asunto es que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de lo que nosotros estemos haciendo, de lo que nosotros hayamos hecho. No vamos a dar cuentas de lo que nos hicieron o de lo que no nos hicieron. Nosotros vamos a dar cuentas. Son cosas personales. Es una responsabilidad individual. Así como la salvación es individual, ¿verdad? Que lo hemos explicado varias veces, que la salvación se busca individualmente, no matrimonialmente, no conyugalmente. La salvación es individual. De la misma manera, la responsabilidad es individual. Así es que, amado hermano, este versículo está bien contundente. Aún por palabras ociosas vamos a dar cuentas. Esto se llama responsabilidad, no hay otra manera de verlo. Pero ahora, quiero mostrarle algún otro ejemplo para que vea que la responsabilidad, Dios la aplica en todo momento. Dios la aplica desde tiempos antiguos, haciendo que la humanidad sea responsable de lo que promete, sea responsable de lo que hable, sea responsable de lo que vive, sea responsable en todos los aspectos. Mira, ahorita me estoy recordando cuando Dios le dice al pueblo, mira, si vas a hacer voto, si vas a prometer algo, piénsalo bien. Porque no voy a pasar por alto que hayas hecho voto, que hayas hecho una promesa y no la cumplas. De manera que Dios está ahí al pendiente de todo lo que usted y yo prometemos. Si alguien va, es que Señor, mira, sana a mi hijo y yo te voy a buscar, téngalo por seguro que el Señor lo va a cumplir. Pero Él va a pedir la responsabilidad de esa persona que lo prometió. De manera que, hermano, Dios hace un llamado bien enfático ahí en ese versículo cuando dice, si vas a prometer, mira, cumple. Si no, mejor ni prometas. Entonces imagínense hasta qué grado Dios quiere que usted y yo seamos responsables. Que podamos ser responsables en cada ¿cómo lo podré decir? En cada sección de nuestra vida, en la familiar, en lo laboral, en la iglesia, en los hijos, con el cónyuge, de manera que tenemos que ser responsables integrales, hermano, integrales. Porque alguien puede decir, es que estoy cumpliendo como mamá, pero como esposo no estoy cumpliendo. Entonces, hermano, tenemos que ser responsables porque nosotros mismos contrajimos esas obligaciones. Entonces, déjenme avanzar a otro ejemplo, mire.
Otro ejemplo aquí bíblico. Aquí está, miren. Levítico 5:17. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará su pecado. Mire, lo voy a leer una vez más para que usted lo pueda escuchar con mucha atención. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Mire ¿cómo lo puedo decir? Qué cosa tan fuerte que está en la ley de Dios. Si alguien, hermano, está abrogando, está violando una ley de Dios, dice aquí, aun aunque no sepa, es culpable. Entonces es lo mismo, hermano. Vamos a decir, es que no sabía que si, vamos a decir, ¿verdad? Que si pisaba el acelerador al fondo iba a chocar. No sabía. No importa, aunque no haya sabido, tienes que ser responsable con ese catástrofe que se hizo. Es que yo no sabía que el prometer, ¿verdad?, me traía problemas. Aunque no haya sabido, tienes que ser responsable. Entonces, hermano, creo que es un gran tema este. Creo que es algo que para algunos puede ser incómodo. Para algunos hablar de responsabilidad puede ser, a lo mejor piensa, híjole, ya es muy tarde. Yo creo que, hermano, es algo que debemos de recuperar. La responsabilidad. Tenemos que ser responsables en todas las obligaciones que hemos adquirido. De manera que el aprender la palabra de Dios, el ser, ¿cómo lo puedo decir, hermano? El ser creyente de Jesucristo, el que usted y yo vayamos aprendiendo un poquito de la palabra, se tiene que reflejar con nuestro modo de vida. No podemos ser cristianos muchos, cristianos ya medias, donde a lo mejor nos regocijamos, tenemos una linda cara, pero somos irresponsables. Hermano, eso no concuerda, eso no es coherente. Tenemos que entender que Dios es un Dios responsable, que Dios todo lo que promete cumple porque es responsable, que Dios todo lo que Él da no lo quita porque Él es responsable con lo que delega, que Dios todo juramento que hizo lo ha cumplido, que Dios todo lo que ha querido hacer lo ha terminado porque es responsable. Y lo vemos en el libro de Génesis cuando dice, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Entonces terminó una etapa y la bendijo, pero porque la terminó. No es que se quedó a medias. No, hermano, si tú tienes cosas no terminadas, sé responsable y termínalas. Si tú mismo te prometiste a ti mismo hacer algo, sé responsable contigo mismo y hazlo. Porque sí, hermano, creo que esto es uno de los valores que puede traer consecuencias tanto positivas como negativas. Es terrible ver gente de edad de 60, 70, 80 años y que no es responsable ni con su propia vida. Es triste, es algo, hermano, terrible, que mucha gente, ¿verdad?, está en la pobreza, no porque haya sido maldecido, no, sino porque no es responsable en el trabajo. Entonces, amado hermano, puede parecer, ¿verdad?, esto algo muy difícil o algo fuerte lo que estoy hablando, pero lo que yo quiero, amado hermano, tú que nos estás viendo, aún para aquellas personas que a lo mejor todavía no reciben a Cristo, déjame decirte que la intención de mi corazón no es hacer sentir mal a alguien. La intención de mi corazón es que a través de la responsabilidad tu vida mejore. Que a través de la responsabilidad tu vida pueda mejorar de tal manera que haya un cambio visible. Esa sería la palabra, un cambio visible, que la gente pueda notar la diferencia en tu vida, la diferencia en tu familia, la diferencia en tu entorno, la diferencia en tu hogar, la diferencia en tantas cosas, amado hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo práctico de responsabilidad. ¿Hace cuánto tiempo no pintamos la fachada de nuestra casa? Eso es parte de ser responsable, es darle mantenimiento al lugar donde usted vive, al lugar donde yo vivo, al lugar donde nos pasamos por lo menos, ¿verdad?, 8 horas de nuestra vida. Por poner un ejemplo nada más,
un lugar donde se sienta acogedor, un lugar donde se sienta lindo llegar a casa y decir, es que mira, mi casa está bonita, está bien pintada, está bien aseada. Entonces, hermano, yo creo que la responsabilidad se va a notar, se va a notar. Mire, el otro día platicando con mi esposa hablamos de que no necesariamente una casa, un hogar, tiene que ser rico para que se vea bien. Sino que un hogar, una casa, una persona, no necesita gran cantidad de dinero para verse bien. Yo creo que es la responsabilidad, la pulcritud, el cuidado que uno le pone a las cosas, el empeño, esa parte de responsabilidad va en todos esos aspectos, de manera que se nota un cambio, una diferencia cuando una persona tiene esta parte en su vida, esa manera de ser que trasciende aún, ¿verdad?, en su casa. Entonces, hermano, yo creo que Dios quiere que seamos prácticos en nuestra vida. Dios quiere que podamos nosotros entender que la responsabilidad es algo que nos va a venir a beneficiar. Es algo que nos va a venir a cambiar la vida. Y eso yo quiero para tu vida en el nombre de Jesús. Yo anhelo y deseo que para tu vida el Espíritu Santo sea bendiciéndote con un espíritu de responsabilidad, y que en todas las cosas, en todas las situaciones, en todas las obligaciones que has contraído hasta el día de hoy, sea responsable y que puedas tú dar la cara para poder bendecir a muchos. Entonces, mire, vamos a otro ejemplo. Vamos aquí a otro ejemplo. Mire, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Entonces es lo que le decía en un principio. Los padres muchas veces quieren tomar las responsabilidades de sus hijos en un sentido maternalista o paternalista, que no dejan crecer a los hijos, no los dejan tomar sus propias decisiones, no los dejan acarrear con los problemas que ellos mismos se han contraído. De manera que, hermano, eso es muy, muy, muy triste, porque son personas de 30, 40, 50, 70 años y que todavía mamá o papá están ahí para solucionar sus problemas. Hermano, yo creo que Dios no quería eso para nosotros, Él no quiere eso para nosotros. Él quiere que podamos tomar decisiones y ser responsables con cada cosa, aún de lo que hablamos. Así es que, mi amado hermano, reflexionemos acerca de esto. ¿Eres responsable en tu casa? ¿Haces todos tus deberes? ¿Los cumples a tiempo? Porque eso es otra parte también, que sea a tiempo. Porque yo puedo decir, sí, traje el gasto, pero un año después, pues eso no es ser responsable. Entonces, tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué somos responsables y en qué no somos responsables? Aún, hermano, en nuestra vida delante de Dios, ¿somos responsables? ¿Sí estamos buscando de su presencia? ¿Sí estamos buscando el tiempo para poder estudiar? ¿Sí estamos buscando el tiempo para poder sentarnos ahora a la tele o a la tablet o al celular y poder aprender un poquito de la palabra de Dios sin necesidad de salir de casa en este momento? ¿Estamos siendo responsables como para tener tiempo de calidad con la familia? ¿Estamos siendo responsables como para poder pagar alguna deuda? ¿Estamos siendo responsables como para poder trabajar y ver la manera de salir con los gastos aún en medio de esta crisis económica que se ha avecinado a todo el mundo? ¿Somos responsables en todos los aspectos, siendo el primordial estando bien delante de Dios, el segundo estando bien con el cónyuge, el tercero estando bien con los hijos? Entonces, hermano, yo creo que esta parte para algunos puede ser incómodo, vuelvo a repetirlo, pero es algo que debemos de hablarlo. Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es misericordia, porque Él no tiene misericordia, Él es misericordia, porque Él no tiene amor, Él es amor.
Entonces, hermano, yo sé lo que es Dios, yo sé, comprendo un poquito, ¿verdad? Porque no es de que sepa mucho, un poquito lo que es Dios. Pero, hermano, no podemos dejar de lado todas estas enseñanzas. Yo sé que alguien quiere milagros, prodigios, aleluya, bendición, riqueza, pero, hermano, Dios nos hizo de una manera que debemos de tener en cuenta todas estas circunstancias, todas estas situaciones. Yo creo que ya es tiempo de que los padres dejen a los hijos, porque muchas veces los hijos se quieren ir, pero los papás no los quieren soltar. Es tiempo de que los hijos, si contrajeron obligaciones, las cumplan. Es tiempo, hermano, de que la iglesia de Cristo dé señales de vida, de que la iglesia de Cristo dé señales de cambios, dé señales de que hay un Dios poderoso que cambia las personas, que demos señales de vida como iglesia, de que tenemos la ley más perfecta, tenemos el consejo más perfecto. Me recuerdo un versículo, ¿verdad?, que dice, es que no hay otra nación en el cual sus dioses hayan sacado a otra nación de una nación maligna. No hay en la tierra ni en los cielos una nación que tenga juicios tan justos como el tuyo. No hay una nación que su Dios esté cuidando y luchando por ellos. Entonces, hermano amado, yo sé que a lo mejor alguien quisiera cosas más emocionantes, lo sé, lo anhelo y en algún momento lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer, pero sí es importante que tomemos estos temas, porque si todos en el núcleo familiar son responsables, yo creo que eso va a traer felicidad en el hogar. Si todos en el núcleo familiar son responsables en cada área, en cada obligación que se ha contraído, ya sea por capacidad propia o porque se tuvo que delegar algo en el hogar, porque a lo mejor un hijo no quiere lavar trastes, pero le tiene que tocar porque tiene que aportar en el hogar. Entonces, hermano, tiene que ser responsable con esa obligación. No tiene que, mire, aquí en México tenemos un grave problema, que todo, bueno, no todo, bueno, eso sería muy exagerado, la gran mayoría de personas no hace algo si no lo están vigilando. Se pasan los altos y no están policía. Si no lo están vigilando, no trae el cubrebocas. Si no lo están vigilando, hace esto, hace... Hermano, eso es una irresponsabilidad, porque la responsabilidad viene de uno mismo, para uno mismo. Entonces quiero llevarlo a un ejemplo bien hermoso y que a la vez nos separa el amor de Dios con la responsabilidad. Así es que mire, ese ejemplo usted lo va a poder encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y voy a leerle, ¿verdad? En el versículo 9, vuelvo a repetir, segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el versículo 9. Miren, dice aquí, es la historia de David y Betsabé, y en este caso que viene a exhortar a David por el pecado que hizo. Entonces dice aquí en el verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las de tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12, por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Versículo 13, aquí está una parte bien importante. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. De manera que aquí vemos el amor de Dios,
perdonando a David porque se arrepintió. Recuerde que siempre, para que Dios perdone un pecado, usted y yo nos tenemos que arrepentir. Arrepentir es dejarlo de hacer, jamás volverlo a llevar a cabo. Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos genuinamente, entonces Dios nos va a perdonar ese pecado y nos va a ministrar. Pero observamos en este pasaje que Dios le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. En otras palabras, siempre va a haber muerte en tu casa. Y eso se cumplió. Y se cumplió, hermano, de tal manera que Cristo, de la casa de David, a él lo mataron. Bueno, que él dio su vida, ¿verdad? Usted lo sabe, y él la volvió a tomar. Pero quiere decir que la espada nunca se apartó de su casa. Fue una maldición que Dios dejó en la casa de David por cuanto él no fue responsable, por cuanto él pecó. Vemos que Dios lo perdona su pecado, perdona su maldad, lo limpia, lo conforme a Salmos capítulo 52, he aquí en pecado me concibió mi madre, y dice, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Indudablemente Dios lo hizo, pero tenía que haber una consecuencia, tenía que haber una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Que él no tenía que pecar, pero sin embargo él infringe esa obligación que él tenía de no pecar, y entonces lo que sucede es que la espada, la muerte no por sí misma, digamos que se murieran de viejitos, sino que iba a haber matanza en su casa. Y lo vemos con Absalón, lo vemos con la descendencia de David. Vemos que fueron muertes, hermano, trágicas, muertes en guerra, muerte que mató el hermano al otro hermano. Entonces, lo que lo quiero dar a decir es que alguien quiere ayudar a su hijo por amor, extraordinario, pero eso no tiene que ver nada con que él sea responsable. Eso no tiene que ver nada con que si yo como hombre, ¿verdad? Mi esposa no es responsable, entonces yo voy a tener que tomar toda su responsabilidad. No, eso ya no es parte de lo que me corresponde. Yo tengo que hacer lo que me toca, yo soy responsable delante de Dios con las obligaciones que yo contraje. El otro cónyuge de la misma manera. Y los hijos, si contrajeron responsabilidades, obligaciones, entonces ellos tienen que cumplir con eso. Porque si no, hermano, entonces observamos que se malentiende ese término de amor con responsabilidad. No, son cosas totalmente diferentes. La Biblia dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es claro, hermano. Todas las personas que ya han contraído matrimonio, entonces tienen que salir de la casa de sus padres. Tienen que empezar a emprender algo responsable. No pueden estar todo el tiempo dependiendo de los padres. Yo sé que hay tiempos de crisis y Dios nos bendice en tiempos de crisis. Yo sé que Él como Padre Celestial, cuando alguien pierde el trabajo, dije pierde, no abandona, son cosas diferentes. Cuando pierde el trabajo, Dios lo ayuda. Claro, porque Dios es bueno. Pero sin embargo, Dios no dice, no te preocupes, aunque no encuentres trabajo por 40 años yo te bendigo. No, hermano, Dios lo va a ayudar porque a lo mejor lo despidieron en medio de esta circunstancia. Pero Dios lo que quiere es que sea responsable y nuevamente busque trabajo, nuevamente esté trabajando, nuevamente esté llevando sustento al hogar. Entonces, hermano, son cosas totalmente diferentes y quiero que en el amor de Dios usted lo pueda comprender, que usted lo pueda llevar a cabo. Son cosas totalmente diferentes. Ya alguien tiene una casa, tiene que ser responsable con los pagos de luz, con los pagos de teléfono, con los pagos de gas, todo, hermano. No puede estar dependiendo de la caridad de los demás. Eso es ser irresponsable. Y eso, hermano, trae calamidad para la propia persona. No para los que le ayudan, no, para la propia persona. Eso devalúa su vida, eso devalúa su alma, devalúa su mente, de manera que se hace dependiente. Y Dios quiere que del único que seamos dependientes es de Dios. No podemos depender ni siquiera del cónyuge. No podemos, hermano, se ama al cónyuge, se le cuida, se le ama, se le procura, pero no podemos depender ni aún del cónyuge. Del único que debemos de depender es de Dios. Entonces, mire, esto está bien tremendo porque dice, lo que hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todos a pleno sol. Él tomó una mujer que no le correspondía y lo vemos
capítulos más adelante donde su hijo toma las concubinas de su padre. ¿Por qué? Porque tenía que haber una responsabilidad. Si alguien, hermano, está cometiendo un delito, tiene que ir ante las autoridades y pagar su delito. No podemos, hermano. Es que el Señor es bueno y lo perdona. Sí, pero si cometió un delito, tiene que pagar por ese delito. Sí, hermano, son cosas diferentes. La responsabilidad no va conforme al amor de Dios. Dios nos va a restaurar, nos va a ayudar, claro que sí. Él es todo amor, Él es todo cariño, Él es toda bondad. Pero Él quiere que usted y yo seamos responsables. Imagínese al dulce cantor de Israel, al que el Señor lo ocupaba para que los demonios de un endemoniado no lo atormentaran por medio del arpa. Hermano, este era un hombre que todo lo que hacía prosperaba, pero un día fue irresponsable y entonces él tuvo que pagar el precio de esa irresponsabilidad. Y hermano, es que déjeme decirle que muchas veces Dios quiere tratarnos, pero que los que nos aman a lo mejor no quieren que vernos o a lo mejor padecer un poquito. Pero es que Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene todo bajo su control. Seamos responsables, hermanos, es una bendición el que Dios nos haya dejado cosas y que usted y yo podamos ser responsables con eso que nos dejó. Imagínense qué pasara, ¿verdad? El otro día platicando, ¿verdad? Con unos servidores, yo le decía, ¿verdad? Que yo ahí decía, platicaba, y decía, imagínense que yo dije, ay no, es que como ya no hay, como tengo que hacer cápsulas, como tengo que estar dando enseñanzas virtuales, ¿verdad? Pues entonces ya no voy a predicar. No, hermano, se contrajo una obligación y uno tiene que ser responsable. Imagínense, ¿va? De decir, oh no, es que como ya ahora tengo que hacer unos manuales, unos libros, bueno, entonces ya no voy a dar palabra a los hermanos. No podemos ser así. Tenemos que ser responsables y hacerlo de una manera cabal, de una manera elocuente, de una manera que lo podamos desarrollar de una manera ecuánime, de una manera pensante y poder hacer lo que hemos nosotros mismos contraído, lo que nosotros mismos tomamos esas responsabilidades, esas obligaciones. Así es que, mis amados hermanos, es una bendición el estar con ustedes, es grato el hablar de todos estos temas familiares. Sé que para algunos a lo mejor unos les van a caer de peso, otros van a ser un consuelo, pero es que, hermano, la palabra de Dios es tan hermosa y a la vez tan extensa que yo coincido con muchos consiervos, que en la palabra de Dios vamos a poder encontrar todo lo vamos a poder encontrar, y que es un manual de vida para que a nosotros nos vaya mejor, para que las familias sean un lugar de bendición, para que los hogares sean un lugar de deleite, un lugar de gran convivencia, un hogar que se pueda desarrollar plenamente, para que el día de mañana cuando los hijos salgan puedan ser responsables de tal manera, hermano, que haya bendición también para sus propios hogares. Así es que, mis amados hermanos, es una bendición el estar con ustedes, es algo que es un privilegio para mí el poder enseñar un poquito de la palabra de Dios, incitando a cada uno de ustedes que podamos avanzar en el conocimiento de Dios. Yo me recuerdo la primera vez que escuché un texto que dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. En ese momento no lo razoné tan bien. En ese momento